Estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien, que sus familias estén bien y pues tengan la tranquilidad para acompañarme. El día de hoy vamos a hablar en el desarrollo de la Cátedra de Derecho Laboral Individual acerca de aquellos sujetos a quienes se aplica el derecho del trabajo, en este caso la parte individual, de acuerdo con la naturaleza del vínculo que los ate. La razón de ser de este tópico gira en torno al hecho de que en la realidad nos vamos a encontrar con muchas personas que se encuentran vinculadas o prestan sus servicios a otras personas naturales, personas jurídicas, a entidades públicas, bajo ciertas dinámicas ligadas al derecho civil, razón por la cual es importante tener presente en qué casos vamos a aplicar el código sustantivo del derecho. Sea entonces preciso decir que en principio se aplica la parte individual y la parte colectiva, pero la parte individual del Código Sustantivo del Trabajo se va a aplicar a todas aquellas personas que tengan contrato individual de trabajo. Esto sin dejar de lado el hecho de que eventualmente en el marco de relaciones de naturaleza civil, por ejemplo, la prestación de prestación de servicios, se logre por vía de la primacía de la realidad demostrar el contrato realidad. No obstante, insisto, aquí lo que vamos a abordar es a quienes de fondo se aplica en función de lo que esté determinado ya por la práctica. Bajo este esquema, entonces, ¿con qué nos podemos encontrar nosotros? Con que, primero, el Código Sustantivo del Trabajo tiene dos grandes estructuras. Una de ellas es la parte individual, que es la que nos compete trabajar a nosotros, y la segunda tiene que ver con la parte colectiva. Recordemos que ya en clases anteriores habíamos hablado acerca de la definición de de cada una de estas partes. Habíamos dicho entonces que el derecho laboral individual era ese conjunto de instituciones jurídicas que iban a regular las relaciones tripartitas del trabajo entre un trabajador y un empleador, siendo entonces rasgo característico de este concepto la singularidad de las partes. Por otro lado, y sin el ánimo de ahondar mucho, toda vez que ya es objeto de estudio en otro campo, en el marco del derecho laboral colectivo estamos ante un campo de estudio en donde nos encontraremos una pluralidad de trabajadores frente a uno o varios empleadores. Y de cara a esta situación y pues poniendo de presente a quienes se aplica el derecho, el Código Sustantivo del Trabajo, nos encontraremos entonces con que de cara al derecho colectivo, se aplicará tanto a trabajadores que tienen relaciones con personas jurídicas de derecho público como derecho privado o personas naturales. Aquí no se ahondará en mayor medida porque, como ya se ha dicho, es material de estudio en otro campo. No obstante, vamos a centrarnos un poco más en lo que tiene que ver con esas relaciones individuales, porque resulta que nos vamos a encontrar, como ya se ha planteado con anterioridad, Ah, que de un lado vamos a tener al trabajador. Recuerden esa definición que dimos antes. Trabajo, toda actividad humana, material o intelectual, transitoria o permanente que ejecuta una persona natural para otra persona. Bajo este esquema entonces nos encontramos con que efectivamente el trabajador siempre será persona natural y de cara al rol del empleador nos podremos encontrar con dos fenómenos. Uno, que el empleador sea otra persona natural y ahí no habrá mayor inconveniente en principio en la medida en que la persona natural como tal es un fenómeno, una situación que se va a derivar de un fenómeno biológico, es decir, un ser humano que nace y se desprende del vientre materno, a quien el derecho le va a reconocer el estatus de persona, pues con la posibilidad de en algún momento en su vida poder suscitar este tipo de vínculos. Ahí no hay tanto lío. E inclusive, si lo miramos desde la perspectiva del empleador como persona jurídica, frente al contexto de la persona jurídica de derecho privado tampoco hay tanto lío. ¿Por qué no va a haber lío? Porque en el marco de la persona jurídica que llamamos de derecho privado tenemos que entender primero que la persona jurídica de derecho privado es aquella que va a nacer con ocasión de la autonomía de la voluntad particular. Esa autonomía, esa independencia que tiene cualquier persona para constituir sociedades, fundar asociaciones, ONGs, fundaciones, asociaciones, disculpen si no las he planteado, pero que finalmente tienen su génesis en la voluntad del particular.
Bajo este esquema, entonces, podríamos nosotros afirmar sin lugar a dudas que cuando el código sustantivo hace referencia a que el derecho laboral individual se aplica a todas las personas del sector particular, hace una clara referencia a aquellas que tienen contrato individual de trabajo con otra persona natural o, en defecto, aquellas que tienen contrato individual de trabajo con personas jurídicas de derecho privado. Y hasta ahí todo pareciera ser claro. No obstante, resulta que cuando nosotros hablamos acerca de las personas jurídicas, así como hablamos de unas de derecho privado que ya se han mencionado, también tenemos que hacer referencia a las personas jurídicas de derecho público. ¿Y qué es esto de persona jurídica de derecho público? Pues para responder a esa pregunta es preciso decir que si la persona jurídica de derecho privado es aquella que nace con ocasión de la autonomía de la voluntad del particular, cuando vamos a determinar qué es la persona jurídica de derecho público nos encontraremos con que es la persona que va a nacer con ocasión de la manifestación de voluntad del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que es directamente una autoridad pública quien va a dar origen a esa persona jurídica de derecho público. Para el efecto, es importante que ustedes, si a bien tienen, se remitan a los estatutos, a los instrumentos constitutivos, por ejemplo, de la UGPP. Cuando vamos y revisamos la norma que da vida, da origen a la UGPP, nos vamos a encontrar que la misma proviene de una norma. No deviene de la autonomía, de la voluntad del particular, sino de una norma. Y bajo este esquema su origen entonces radica o estriba en la autonomía de la voluntad del Estado. Depende exclusivamente del Estado para nacer a la vida jurídica. Así las cosas, entonces tenemos que empezar a escudriñar entre una serie de situaciones que nos van a plantear los artículos tercero y cuarto del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto con ocasión del tiempo en que fueron proferidas las normas que nos van a regular, es decir, a finales de los años 50 más o menos, los dos decretos que integran el Código Sustantivo, pues nos vamos a encontrar con una serie de imprecisiones conceptuales que si no se aclaran en debida forma, dan lugar a confusiones importantes. Para el efecto, entonces les cuento y ustedes lo tienen ahí puesto de frente. El artículo tercero del Código Sustantivo del Trabajo nos va a hablar acerca de a quiénes se va a aplicar la normativa laboral contenida en dicha norma. Y nos va a hablar tanto de las relaciones individuales como de las relaciones colectivas. Aquí donde está el cursor, se dan cuenta, ustedes nos dicen en la relación individual y en la relación colectiva. Situación que pues tiene extrema, íntima relación con el cuadro que anteriormente les presentaba. El artículo tercero va a decir, el presente código regula las relaciones de derecho individual de trabajo de carácter particular, es decir, pues para que sea claro, como les decía, las que se dan entre personas jurídicas de derecho privado y trabajador o entre trabajador y personas naturales también en calidad de empleador. Y luego nos va a decir, y las de derecho colectivo de trabajo oficiales y particulares. ¿Qué nos está diciendo? Que en el aspecto colectivo se va a aplicar tanto a personas jurídicas, a trabajadores y personas jurídicas de derecho público, privado o personas naturales sin mayor inconveniente. Ahora bien, ¿cuál es el asunto? Como pueden ustedes apreciar, en ese artículo tercero nos encontramos que se hace referencia a las relaciones oficiales. Y esto, si, insisto, no se aclara en debida manera, genera la confusión de pensar que las relaciones oficiales son ligadas directamente a las relaciones con el Estado y en parte sí. No obstante, ya nos vamos a dar cuenta como el término oficiales que se está utilizando en el código sustantivo genera imprecisiones de modo tal que entra a confundir las categorías de empleado público y trabajador oficial actualmente vigentes en el derecho laboral. Asimismo, el artículo cuarto nos va a hablar acerca de otros contextos, nos va a decir las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten. Situación que también da lugar a un grado de confusión, porque básicamente aquí se entra a entremezclar el derecho laboral individual con el derecho laboral administrativo, como si se trataran de dos escenarios totalmente distintos y si no tuviesen un punto de convergencia entre ellos.
Para el efecto entonces, ¿qué tenemos que poner de presente? Con la expedición de la Constitución Política de 1991, vamos a encontrarnos que surge una categoría adicional que finalmente lo que busca es generar un término global para referirnos a todos los trabajadores que prestan sus servicios al Estado. Este término como tal estará ligado a lo que tiene que ver con el término de servidor público, el cual a su vez va a tener otras connotaciones que vamos a ver a continuación. Dice el artículo 123 de la Constitución Política: son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, que es importante de cara al derecho del trabajo y a nuestro objeto de estudio precisar en este momento. Primero, cuando hacemos referencia a las corporaciones públicas, estaremos hablando de una categoría de empleados, de trabajadores del Estado, que por regla general estarán vinculados con el mismo a través de la relación legal y reglamentaria, pero todavía no vamos a ahondar ahí. Eh, ¿Qué nos interesa poner de presente? Que la norma nos va a hablar en términos de los empleados y trabajadores del Estado. Y básicamente esto empieza a tomar relevancia para nosotros. ¿Por qué? Resulta que en el marco de las relaciones individuales del trabajo, ya habíamos dicho que es posible que, siendo el trabajador una persona natural, tenga vínculo con una persona jurídica de derecho público. Cuando se habla de esta clasificación, nos vamos a encontrar con una clasificación orgánica, es decir, de acuerdo con el tipo de organización en la que el trabajador preste sus servicios. Así las cosas, vamos a tener que mirar el escenario de vinculación con el Estado desde la perspectiva de si el vínculo se da en el marco de un vínculo legal y reglamentario o si en defecto va a estar en el marco del contrato individual de trabajo. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque cada uno de estos escenarios va a tener una diferencia sustancial de cara a la forma en la que se va a interactuar y las garantías y la forma de hacer exigibles las garantías para el trabajador. Así las cosas, entonces tendremos que desde la perspectiva del vínculo legal y reglamentario tenemos que poner de presente que el mismo se trata de un vínculo que va a estar suscitado por la teoría del acto administrativo. Si traemos a colación el concepto de acto administrativo, podemos decir sin lugar a dudas que el acto administrativo es la manifestación unilateral de voluntad del Estado cuya facultad, efecto, es poder generar, modificar o extinguir una determinada situación. Es decir, puede crear, modificar o extinguir efectos jurídicos. Como bien sabemos entonces, esa definición nos dice que esa manifestación es unilateral. Esa unilateralidad implica que finalmente quien va a disponer de las condiciones del empleo va a ser directamente el Estado. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, nos encontramos con personas que son nombradas en cargos públicos mediante actos administrativos o resoluciones. Y allí nos vamos a encontrar que en la parte considerativa nos dice, mire, considerando que, de acuerdo con la constitución política, la ley, el decreto o la norma que a bien se tenga, el Estado, en ese caso, decreta y entonces nombrar a Juan Pérez en el cargo de, bien, ustedes a bien tengan, entenderán que lo que les quiero dar a entender es manifestación unilateral. ¿Qué va a pasar ahí? Que la persona que sostenga que tenga un vínculo laboral con el Estado mediante vínculo legal y reglamentario, es decir, nombrado mediante resolución o acto administrativo, tendrá la categoría de empleado público. Y desde esta connotación, desde esta perspectiva, se nos va a dar otra circunstancia. Eh, Teniendo en cuenta que es la manifestación unilateral de voluntad del Estado, pues será necesario que en este caso el particular acepte o no acepte el contenido del mismo para efectos de que genere efectos jurídicos, valga la redundancia. Así las cosas, entonces vamos a tener que en el marco de ese vínculo legal y reglamentario habrá lugar a que la persona tenga que suscribir un acto de aceptación. Su destinatario, el futuro trabajador, suscriba un acto de aceptación, es decir, manifieste que efectivamente desea acogerse a los efectos de ese acto de nombramiento y sumado a eso, que se posesione. Como se pueden dar cuenta en nuestra presentación, en ese caso tenemos una Xcita roja.
Porque en ese caso en particular, en el momento en que los trabajadores se encuentran vinculados con el Estado mediante vínculo legal y reglamentario, no aplicamos código sustantivo del trabajo. Ellos son ese grupo de trabajadores a los que hace referencia el artículo cuarto de una forma un poco más rudimentaria, ya que allá el artículo cuarto nos dice los trabajadores de ferrocarriles y empresas nacionales y demás, pero es haciendo alusión a esta dinámica jurídica, al hecho de que están vinculados mediante vínculo legal y reglamentario. A ellos no se les aplica el código sustantivo del trabajo. Ellos tienen normativas especiales y regímenes eventualmente de carrera especial. Es de precisar, por ejemplo, en la categoría de empleados públicos nos vamos a encontrar con los empleados o personas que ostentan cargos de elección popular. Nos encontraremos también con todos aquellos servidores públicos que tienen la calidad eh, tienen la calidad de provisionalidad, libre nombramiento y remoción, los temporales, entre otros. A ellos entonces no se les va a aplicar código sustantivo del trabajo. Y de cara a las garantías y a la forma de hacer exigibles las mismas, en un evento de controversia en el marco de la relación laboral entre un empleado público y su empleador, es decir, la entidad estatal, él tendrá que irse directamente a agotar las vías de los medios de control contenidas en la 1437 de 2011. Es decir, ese empleado público tendrá que eventualmente acudir a la nulidad y restablecimiento del derecho para efectos de que se le reconozca algo. De otro lado, como ustedes pueden evidenciar, tenemos también la dinámica del contrato individual de trabajo. Y entonces entra uno a cuestionarse por qué se da esa dinámica. Primero, resulta, estimados míos, que para entender uno y otro escenario tenemos primero que tener muy presente que al interior del Estado nos encontramos con diversos tipos de personas jurídicas. Y hay un tipo especial de persona jurídica que se va a conocer con el término de empresa industrial y comercial del Estado o en su defecto de economía mixta, en donde el Estado tiene algún grado de participación. Por lo general, este tipo de organizaciones se encuentran en el contexto con la finalidad de ofrecer un servicio o un bien en los mismos términos de competencia con los particulares. Para que se hagan una idea, empresas como el Fondo Nacional del Ahorro, es una empresa industrial y comercial del Estado, como Ecopetrol, como el Banco Agrario de Colombia, son entidades, son personas jurídicas de derecho público que prestan sus servicios en competencia con otras empresas del sector particular. Entonces, el Banco Agrario de Colombia tiene que entrar en el mercado a competir con Bancolombia, Davivienda, Avevillas y cuanta otra entidad ustedes a bien tengan. Teniendo en cuenta esta situación y en aras de evitar los monopolios, pero además hacer competente a esa persona jurídica de derecho público en el mercado, a ellas en particular se les ha concedido la posibilidad de celebrar contratos como lo puede hacer un particular. Y bajo este esquema entonces nos vamos a encontrar con un grupo de trabajadores que a pesar de prestar sus servicios a personas jurídicas de derecho público, se les va a contratar mediante contrato individual de trabajo. A diferencia del vínculo legal y reglamentario, el contrato individual de trabajo es un vínculo bilateral. Es decir, es susceptible de que sus condiciones sean negociadas y además de eso no tiene toda la ritualidad que trae por medio el hecho de que se profiera un acto administrativo, se notifique y empiece a surtir efectos. Esto se hace básicamente con la finalidad de que la empresa industrial y comercial del Estado pueda desenvolverse en el comercio como cualquier otro particular, como bien ya lo dije. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Que tratándose de un trabajador oficial, a ellos sí les vamos a aplicar el código sustantivo del trabajo en su parte individual. A ellos sí tienen las garantías contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y de cara a cualquier tipo de controversia pueden acudir a lo que tiene que ver con jurisdicción ordinaria para efectos de que sean salvaguardados sus derechos. Ahora bien, como ven ustedes al comienzo del artículo 123, se nos va a hablar acerca de la categoría de servidores públicos, entonces tendremos que decir lo siguiente. Servidores públicos son todas las personas que prestan sus servicios al Estado.
Esta categoría se encontrará subdividida en la categoría de empleado público, es decir, una persona que presta sus servicios al Estado encontrándose vinculado con el mismo mediante un vínculo legal y reglamentario. Y por otro lado, tendremos dentro de la subdivisión a los trabajadores oficiales, una persona que se encuentra vinculada con el Estado mediante contrato individual de trabajo. Así las cosas, entonces nos encontramos que de cara a lo que tiene que ver con el derecho laboral individual, eh, se lo aplicaremos en su parte individual a uno, los trabajadores del sector particular, que para el efecto, de acuerdo con lo que va a darnos a entender la norma y en virtud de la presente explicación, nos permitirá hablar de empleadores personas naturales, empleadores personas jurídicas de derecho privado. Adicional a ello, nos permitirá entonces decir que también se aplica el Código Sustantivo del Trabajo en su parte individual a los trabajadores oficiales, es decir, a los servidores públicos que se encuentran vinculados con el Estado mediante contrato individual de trabajo. Espero haya sido claro para ustedes. Entiendo que puede ser un poco confuso entender esto al comienzo, pero no se preocupen, tengo fe en que ustedes van a entender muy bien este aspecto. Espero nos veamos en una próxima, podamos vernos pronto para volver a interactuar como antes, pero mientras esto no sea así, saquémosle el mayor jugo a todo este evento. Eh, Hasta luego.